Hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar todos? Sí, 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 Perfecto, muy bien. Bueno, buenas noches. Disculpen el retraso, tenía un problemita con la computadora, pero ya todo ya está bien. Em, Bien, el día de hoy vamos a una sesión acerca del tema hidrogramas. Nuevamente, mi nombre es Diego Tola y me voy a encargar de acompañarlos en el transcurso de este tema. En esta segunda semana del módulo vamos a tocar temas relativos a la determinación de la escorrentía, modelos de infiltración y la determinación de hidrogramas. Vamos a comenzar con el tema de escorrentía e infiltración. El objetivo de estas primeras presentaciones va a ser revisar los principales modelos de infiltración que pueden aplicarse en GKHMS para determinar la escorrentía generada por un evento de lluvia. El tema de la infiltración dista mucho de estar resuelto de manera rigurosa y te satisfactoria en escucho. la actualidad, Yo estoy escuchando. y una forma de comprobar lo complejo de este asunto consiste en que para tratar de determinar la infiltración de una manera precisa, se tiene que, a lo menos, tener en cuenta 22 variables. Bien, el software GKHMS reúne unos modelos simplificados de escorrentía, pero que resultan bastante operativos para el pronóstico de crecidas cuando estos son calibrados de manera adecuada. Bien, vamos a indicar primeramente que el balance hidrológico en un suelo, cuando se produce un evento de lluvia discreto, es decir, una tormenta, pues la principal entrada al sistema es el agua de la lluvia, mientras que vamos a prescindir de otras formas de precipitación con fines de enfocarnos en este proceso hidrológico que, a final de cuentas, es el que influye de mayor manera al momento de determinar las crecidas. Bien, la lluvia puede quedar retenida inicialmente por la vegetación en un proceso denominado interceptación. A modo, a modo de referencia, Horton aproximadamente eh, determinó que las lluvias pueden ser retenidas, una fracción de las lluvias puede ser retenida por la vegetación de hasta 2 milímetros. Bien, otra posibilidad es que se almacenen estas lluvias en las depresiones del terreno. Este componente lo vamos a denominar almacenamiento. Existen ecuaciones para su cálculo, como una planteada por Lindsley y, y, los, y varios hombres en 1988, la cual calcula el volumen almacenado a partir de la precipitación total y la capacidad de almacenamiento de la cuenca, la cual este valor suele estar comprendido entre 10 y 50 milímetros. Bien, el siguiente paso que va a ocurrir durante el proceso eh, de la dinámica del agua en nuestro sistema va a ser la infiltración. Este es un proceso de entrada que describe la entrada del agua en el suelo a través de su superficie. Se produce por la acción de la gravedad y las fuerzas capilares. Conforme el agua penetra el aire existente en el suelo, ha de salir generalmente a través de los poros mayores o bien se comprime. Ambos procesos influyen y ralentizan la infiltración. El agua infiltrada puede quedar retenida en la rizósfera, siendo posteriormente evaporada o transpirada. Cuando la intensidad de la lluvia supera la capacidad de infiltración del suelo, se origina la escorrentía superficial, que circula sobre el terreno hacia la red de drenaje de la cuenca. Adicionalmente, una parte del volumen infiltrado puede escurrir subsuperficialmente y surgir a la superficie para agregarse a la escorrentía superficial. Por otra parte, el agua infiltrada también puede llegar hasta estratos más profundos, hasta un acuífero. Bien, mediante una correcta planificación y gestión de los flujos del suelo en una cuenca hidrográfica, se puede llegar a conservar la capacidad de infiltración del suelo y por
consiguiente, reducir la intensidad de las crecidas y asegurar de esta manera la recarga de acuíferos, por ejemplo, y el mantenimiento de un caudal base natural en los ríos. También es fundamental este proceso para reducir la erosión por fenómenos hídricos, puesto que el agua que se infiltra no escurre superficialmente. Asimismo, mantiene la capacidad de retención del agua en el suelo y por lo tanto la disponibilidad hídrica de la vegetación. Perdón, van a disculpar. Ya, bien. Bueno, hay que indicar que una particularidad para el caso de estos eventos discretos de lluvia, como son los pronósticos de crecidas, que se dan en periodos relativamente cortos, podemos eh, subestimar algunos de estos elementos que anteriormente hemos escrito, como son la interceptación y el almacenamiento, que resultan insignificantes en relación al volumen de la precipitación durante estos eventos de precipitación. Esto también ocurre como en el denominado ciclo hidrológico, también para el proceso de la evapotranspiración. Por consiguiente, el balance hidrológico simplificado que va a efectuar el software GHMS va a estar relacionado a tres variables principalmente: la precipitación, las pérdidas y el exceso. Bien, cada uno de estos tiene un relativo peso a la hora de determinar las crecientes. Bien, de la dinámica que hemos observado anteriormente, se ha podido identificar que la escorrentía se da de diferentes maneras. Bueno, una se da de manera superficial causada por una limitación en el proceso de infiltración, ya sea por capacidad de infiltración baja o bien por saturación del suelo bajo, y que se trata de un proceso rápido. Otro tipo de escorrentía es la subsuperficial, cuyo origen es el afloramiento de agua previamente infiltrada y que es un proceso más lento, de aproximadamente 72 horas. Y la tercera es la escorrentía subterránea, que consiste en el volumen que percola y que suministra el caudal base a los cauces. Se trata de un proceso aún más lento. Bien, ahora nos vamos a concentrar en la infiltración y vamos a hablar sobre uno de los componentes, que es la capacidad de infiltración. La capacidad de infiltración es la cantidad máxima de agua que puede infiltrarse por unidad de tiempo en un instante dado. Bien, pues de manera genérica, podemos indicar que en el siguiente gráfico, a medida que el suelo se va saturando de agua, la capacidad de infiltrar una mayor cantidad de agua posteriormente va reduciéndose. Esto debido a que el agua que va ingresando va acumulándose en los poros y dificulta el paso del agua que viene en un momento, viene en capas más superiores. Por lo tanto, llega a un punto en donde este proceso ya se vuelve relativamente constante. Como se puede observar, si podemos analizarlo en función del tiempo, este proceso, pues podríamos indicar que en el límite, cuando ya sucede un periodo grande de tiempo, la infiltración tiende a ser constante, ¿no? En este último punto, cuando ya se concreta esto, este proceso es esta escorrentía que generalmente se la denomina, perdón, esta infiltración que se la denomina infiltración básica, viene a tener un valor muy similar a la conductividad hidráulica del suelo. La velocidad de infiltración es la tasa de infiltración que puede infiltrarse por unidad de tiempo en un instante dado. Se expresa en milímetros por hora y es variable según sea el suelo y su contenido de humedad. La forma más sencilla de medirla es mediante los anillos infiltrómetros. Bien, la cantidad de agua que penetra en el suelo en un determinado momento, por lo tanto, como hemos indicado, se mide en milímetros hora. Y el patrón de la tasa de infiltración depende del instante en función de un tiempo de referencia en el que se alcanza el encharcamiento, que es el que transcurre desde el comienzo de la tormenta y el inicio de la escorrentía superficial.
Bien, podemos indicar que existen dos escenarios básicos de encharcamiento. El primero consiste en un flujo de tipo cortoniano que se produce en un suelo seco, en el cual la velocidad de infiltración es insuficiente para absorber la tormenta y el tiempo de encharcamiento es muy corto. Este proceso se produce con eventos cortos e intensos sobre suelos poco permeables como son los de textura arcillosa o también cuando están los suelos compactados o urbanizados. La segunda, el segundo escenario es un flujo en saturación en el que el suelo se satura desde abajo por el aporte de flujo subsuperficial. El tiempo de encharcamiento es más largo y esta escorrentía ocurre con lluvias largas. La tasa de infiltración está determinada por el balance de la intensidad de la lluvia y la capacidad de la infiltración antes del tiempo de encharcamiento. La tasa de infiltración no está limitada y coincide con la intensidad de la lluvia. En consecuencia, toda el agua se infiltra. Una vez alcanzado el tiempo de encharcamiento, la tasa de infiltración se rige por la capacidad de infiltración y por lo tanto se produce escorrentía superficial. Lo anterior analizado se puede ver de manera más en forma de expresiones mediante lo que presentamos en la diapositiva. Bien, esta otra figura muestra el efecto de la intensidad de lluvia en la velocidad de infiltración para un mismo suelo. Se comparan dos tormentas, el uno con una intensidad constante y mayor que la intensidad de la tormenta 2. Es lógico que el tiempo de encharcamiento durante el aguacero 1 sea menor que con la tormenta 2. Antes de los tiempos de encharcamiento, toda la lluvia se infiltra con una tasa coincidente con la intensidad de la lluvia. Después de los tiempos de encharcamiento, la tasa de infiltración está regida por la función de capacidad de infiltración ligada al contenido de humedad en el momento del encharcamiento. En ambos casos, estas curvas tienden a llegar a la capacidad de infiltración final, F sub C. Bien, la finalidad de los modelos de infiltración que reúne GKHMS, en síntesis, lo que hace es tratar de transformar un yetograma introducido en el respectivo yetograma neto o de escorrentía. La escorrentía generada en las distintas zonas de la cuenca se va incorporando a la red de drenaje y se transforma en la sección de cierre en el correspondiente hidrograma de respuesta, como se puede apreciar en la figura. Bien, existen muchos modelos de infiltración. Aquí se puede apreciar mejor este proceso, cómo va ocurriendo a medida que va sucediendo un evento de precipitación, producto de ello se va generando escorrentía y esa escorrentía va desplazándose hasta llegar al punto de cierre o punto más bajo de la cuenca. Bien, existen muchos modelos de infiltración que se han ido generando a partir de los años para poder determinar este fenómeno. Esta tabla incluye los métodos más conocidos. Los modelos empíricos, por ejemplo, no poseen una base física, simplemente se concentran en describir el proceso de infiltración sin atender al proceso hidrodinámico que rige el fenómeno. Uno de los más utilizados, y por su practicidad, es el denominado número de curva, el cual vamos a revisar más adelante. Los otros modelos de infiltración que se basan, que son de tipo conceptual, se basan fundamentalmente en la ecuación de Darcy, que asume un flujo laminar en medios porosos, y en la ecuación de Richards. A su vez, podemos hablar de otros modelos analíticos, que es cuando parten de consideraciones físicas razonadas, pero ajenas a la ley de Darcy. Bien, los modelos de infiltración van a perseguir dos objetivos básicos. El primero es explicar patrones de infiltración observados. Esta tarea la realiza bastante bien casi todos los modelos, en el sentido de que se ajustan bien a la nube de puntos indicada en color rojo, como se observa en la diapositiva. El segundo objetivo es predecir la infiltración y, por tanto, estimar la escorrentía superficial de una cuenca ante diferentes lluvias. Esta tarea, que en realidad es más importante, no se la realiza tan bien, por lo cual estos modelos deben ser calibrados. Probablemente el modelo más utilizado en GKHMS es el número de curva,
desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos en el año 1972, y que calcula la lluvia neta de un evento de lluvia discreto. La escorrentía total calculada engloba la superficial de manera directa que ocurre sobre el cauce y la subsuperficial de duración corta, pero no incluye el flujo subterráneo ni el subsuperficial de duración larga. La ecuación general con la que trabaja GHMS obtiene la escorrentía superficial acumulada desde el momento del aguacero hasta un instante dado. Perdón, estamos ahí. Trabajando con los valores acumulados hasta este momento. El modelo es estrictamente biparamétrico, pero en la práctica, en muchos estudios de hidrología, suele utilizarse simplemente en base a un parámetro, denominado umbral de escorrentía o P sub O, el cual se determina a partir del número de curva cuyas siglas son CN, del término inglés curve number. El número de curva varía entre 0 y 100, correspondiendo el límite superior a zonas totalmente impermeables. El valor concreto de una área depende del tipo de cubierta vegetal en modo de explotación del terreno, condiciones hidrológicas de la superficie del suelo, tipo de suelo y grado de humedad antecedente. Y bien, podemos indicar que los números de curva se eligen en base a una serie de tablas convencionales que se han ido proponiendo para resolver este método. Y también a partir de programas informáticos. Aquí podemos observar una de las mencionadas tablas convencionales que, en la cual se pueden apreciar que se establecen 4 grupos de suelo o grupos hidrológicos que se denominan, están agrupados en las categorías A, B, C, D, donde el A representa los perfiles más permeables, como un suelo arenoso, y el D, los de menor capacidad de infiltración, como una textura arcillosa. Observen que para un uso de suelo, un tratamiento y unas condiciones hidrológicas dadas, la tabla señala un número de curva en función del grupo de suelo. Cabe destacar que números de curva altos representan escorrentías altas y viceversa. Basta comparar para un grupo de suelo cualquiera, por ejemplo, el A, el número de curva de un bosque es 45. Y si lo comparamos con el correspondiente a un rastrojo, que es de 77, y supone, por tanto, una mayor generación de escorrentía en el rastrojo que en el bosque. Bien, respecto a los suelos, se presenta a continuación una tabla que presenta 2 criterios para clasificar el grupo de suelo. El primero según la clase textural y el segundo de tipo cuantitativo, dependiendo del rango de velocidad de infiltración final, que como se recordará está representado por la variable f sub c. El tipo de textura se determina con facilidad mediante el conocido triángulo textural, mediante los porcentajes de las fracciones arena, limo y arcilla. Y la velocidad de infiltración final del suelo, F sub C, puede obtenerse a partir del valor de la conductividad hidráulica K sub S. Bower ha identificado en función de la textura comportamientos de conductividad hidráulica del suelo y las ha relacionado con el triángulo textural, obteniendo el gráfico que se muestra en la parte inferior derecha. Bien, podemos indicar que el método del número de curva es aplicable en zonas de extensión muy variable. Cuando se utiliza en una cuenca hidrográfica, puede posibilitar el manejar información espacialmente distribuida, como la que se observa en la figura. Esta capa se simplifica mediante el valor ponderado del número de curva para cada una de las diferentes unidades hidrológicas que componen el modelo de cuenca y que representa el aporte de escorrentía a la red de drenaje. Otro modelo sencillo que utiliza GHMS es el de la pérdida inicial y uniforme. El esquema básico lo vemos en la siguiente diapositiva, en la presente, a partir de un hietograma de entrada. Al principio toda la lluvia logra infiltrarse hasta que el contenido de humedad en el suelo logra alcanzar el valor de la precipitación umbral. A partir de entonces, esta condición
a partir de esto, la infiltración que ocurre viene a darse en una tasa uniforme hasta el final de la lluvia, en base a un parámetro de pérdida que es puesto por el modelador. Las ecuaciones que rigen la producción de escorrentía en cada intervalo de tiempo del cálculo dependen de la precipitación, el umbral inicial y la tasa de pérdida constante. Como el parámetro no es del tipo medición directa, la mejor manera de fijar tanto la pérdida inicial como la tasa de pérdida es mediante calibración. Sin embargo, en ausencia de información específica para ello, es posible obtener unos valores aproximados para correr el modelo a partir de criterios descritos anteriormente. Bien, la pérdida inicial a partir del valor del número de curva y la tasa de pérdida, para que las tasas de pérdida sean similares a la velocidad de infiltración final, existe una variante de este modelo denominada déficit y pérdida, como vamos a apreciar más adelante. Bien, hay otro modelo que utiliza GKHMS, que es el de Green-Jams, desarrollado en 1911, y está basado en la ley de Darcy para flujo en régimen laminar a través de un medio poroso. La aplicación práctica del método exige el cálculo de tiempos de encharcamiento que delimiten periodos de tiempo en los que se cumple el modelo de Green-Jams. Ello ha obligado a reformular el planteamiento inicial en lo que constituye el modelo de Main y Larson, que es el aplicado en GKHMS para obtener el tiempo de encharcamiento. Se opera con la primera ecuación para un intervalo de tiempo delta t. Se obtiene con ello la infiltración habida en el intervalo delta t y que es el término delta f. Otro modelo que ha sido desarrollado, que está disponible en GKHMS, es el exponencial. Con este método se estima la lluvia neta a partir de la capacidad de infiltración del suelo, que es proporcional a la intensidad de lluvia elevada a un cierto exponente, donde F es la capacidad de infiltración e I la intensidad de lluvia. X es un exponente que a nivel práctico suele tomarse igual a 0,7 y las variables entre paréntesis, la suma de las dos KS, conductividades hidráulicas, es un factor que disminuye con el aumento de la humedad del terreno. Bien, uno de los modelos que no está incluido dentro de GKHMS, pero que ha sido muy utilizado en hidrología, es el modelo de Orton. Como se puede apreciar, que tiene una función exponencial. Otro modelo también muy conocido es el modelo de Kostiakov y Mezensev, que tiene una función parabólica y tampoco lastimosamente está incluido en GKHMS. Bien, hasta aquí podemos resumir los siguientes puntos. Indica que la infiltración es un componente del ciclo hidrológico primario en el pronóstico de crecidas. Existen muchos modelos de infiltración empíricos, analíticos y conceptuales, pero ninguna propuesta es definitiva y hegemónica. Esos modelos suelen ajustarse bastante bien a los datos experimentales obtenidos en ensayos de infiltración, pero su capacidad para predecir la infiltración de un terreno ante distintos episodios de lluvia y condiciones previas de humedad es mejorable. A nivel práctico, el modelo del número de curva es muy operativo, por lo cual su empleo está muy extendido en el ámbito mundial. Bien, ya con esta parte hemos hecho un resumen del tema de la escorrentía e infiltración. Ahora vamos a pasar a continuación a hablar acerca de los hidrogramas que se abordan mediante distintos modelos. En esta parte vamos a repasar el proceso de formación de un hidrograma en respuesta a una tormenta de diseño. También se describen los componentes de un hidrograma y se revisan los principales métodos prácticos de transformación de lluvia en caudal que incorpora el programa GKHMS. Dependiendo de las características de una lluvia y de las condiciones hidrológicas de una cuenca, esta responde produciendo una escorrentía que se representa mediante un hidrograma en su sección de cierre. Esta respuesta en términos de caudal líquido consta de una curva de crecida que finaliza en la inflexión, donde ocurre el caudal punta o pico, y una curva decrecida generalmente más suave que la anterior,
en la cual puede fijarse un punto que permite disgregar las contribuciones del flujo subsuperficial y subterráneo respecto al caudal total que circula por el cauce en la sección de cierre. Bien, vamos a ver con más detalle las fases de un hidrograma con la ayuda de las siguientes diapositivas. En esta primera se puede apreciar en la izquierda las condiciones hidrológicas de la cuenca, donde se conecta el flujo que ocurre en el cauce con un nivel de humedad subterránea. Los gráficos de la derecha comparten el mismo eje, que es el tiempo. El superior representa la precipitación mediante el hietograma y el inferior el hidrograma resultante. En esta primera fase se describe el estado de la cuenca antes de un evento de lluvia, en el cual obviamente no hay precipitación en la gráfica superior, y en la inferior el caudal se debe al aporte de la escorrentía subterránea. El caudal que circula por la corriente consiste en el caudal base, que consiste en una dirección de flujo desde el acuífero y que se ilustra mediante flechas azules en el río. Si continuara sin llover, el nivel freático va a disminuir, como se indica con las flechas rojas en el dibujo. En consecuencia, el caudal base decrece y el hidrograma presenta una rama descendente suave. Si la ausencia de lluvias persiste, el caudal base continúa descendiendo en el hidrograma. Cuando ocurre un evento de lluvia, una vez alcanzado el umbral de escorrentía de la cuenca, parte de la lluvia neta se transforma en exceso o escorrentía superficial, que incrementa el hidrograma. Y se puede apreciar que corresponde al área rayada en azul, ese volumen que va a incrementarse en la escorrentía directa debido a la lluvia sobre el propio cauce durante toda la duración del evento. En esta fase, toda la escorrentía subterránea sigue descendiendo porque el agua infiltrada no ha tenido tiempo aún de alcanzar el nivel freático. Una vez que finaliza el evento de precipitación y se alcanza el caudal punta en el hidrograma, el caudal base continúa descendiendo, puesto que aún no se han alcanzado el tiempo de respuesta en el que comienza la recarga del acuífero. Bien, a continuación se inicia una curva de descenso del hidrograma en la que el aporte superficial y subsuperficial comienza a disminuir. En cambio, la escorrentía subterránea comienza a aumentar y en consecuencia la recarga del acuífero se inicia. Transcurrido un tiempo característico desde el final de la lluvia, toda la escorrentía superficial ha llegado a la sección de cierre, por lo que este componente se anula. Y este tiempo se le denomina tiempo de concentración de la cuenca, el cual depende en gran medida de su morfología. Por lo tanto, en este momento de finalización de la escorrentía superficial, el caudal del hidrograma se debe fundamentalmente al caudal base. En realidad, además de la escorrentía superficial, cabe considerar una pequeña contribución simultánea de la escorrentía subsuperficial que aún podría ocurrir durante esta fase. Transcurrido un tiempo, la escorrentía subsuperficial cesa y el caudal se debe estrictamente al flujo subterráneo. El caudal base, en consecuencia, comienza a disminuir de una función denominada de recesión. Si el nivel freático sigue descendiendo en ausencia de lluvia suficiente, desaparece el gradiente que genera el flujo en el río, y entonces el río se seca. Este es el proceso hidrológico que ocurre de forma natural en los ríos temporales. Bien, en esta diapositiva se caracteriza el hidrograma asociado a un hietograma, como se puede apreciar en color verde. A un inicio de la curva de crecida, se puede apreciar cómo va incrementándose el caudal hasta llegar a un caudal punta, a partir del cual comienza luego la curva de crecida, típicamente mucho más suave que la anterior, y aquí podemos identificar adicionalmente que el caudal punta se va a dar en un tiempo dentro del hidrograma que le vamos a denominar tiempo punta. Posteriormente viene la curva de agotamiento, donde ya el caudal comienza a disminuir. Y también vamos a apreciar el tiempo de concentración, que está determinado en función del momento en el que cesa la escorrentía superficial, como se puede apreciar.
Y en esta gráfica de la parte superior derecha se puede apreciar cómo se descomponen los tipos de escorrentía que ocurren y que son representados en el hidrograma. Bien, para una mejor comprensión del proceso de generación del hidrograma, en esta figura se muestran las sucesivas etapas en las que intervienen los distintos tipos de escorrentía. Observe que al inicio de la curva de crecida, la escorrentía directa sobre el cauce solo va a ocurrir mientras se produce lluvia. Observe también que en la curva de crecida, el intervalo que se muestra con los círculos marrón y celeste, en este fragmento puede coexistir la escorrentía subsuperficial y subterránea. Bien, vamos a indicar que existen tres métodos principales para separar la contribución del caudal base con respecto al caudal total, mediante los hidrogramas. Un método apropiado para corrientes efímeras es el de la línea recta, como se puede apreciar, que está representado en la figura por el inciso A, y que consiste en trazar una recta horizontal desde el inicio de la escorrentía directa hasta su intersección con el segmento de recesión. El segundo método es el del flujo base fijo, que está representado con el inciso B en la figura, que identifica el tiempo transcurrido desde el caudal punta hasta que finaliza la escorrentía superficial en la figura. Esto corresponde al punto celeste y al tiempo n. Este método proyecta la tendencia previa del caudal base hasta el tiempo punta y conecta este punto con el punto n. Bien, y el tercer método, denominado dependiente variable, que está representado por el inciso C en la figura, en primer lugar extrapola hacia adelante la pendiente del flujo base, previo al hidrograma de respuesta hasta el caudal punta. En segundo lugar, extrapola hasta atrás la pendiente del caudal base en la curva de recesión hasta el punto de inflexión del hidrograma en la rama decreciente. Por último, conecta con una recta los dos puntos extremos anteriores. Existen diversos modelos de caudal base para describir la curva de agotamiento. Uno de los implementados en GKHMS es el exponencial de Magdiel, que posibilita calcular el caudal en el tiempo t, denominado Q sub t, a partir del caudal base al inicio de la tormenta, denominado Q sub O, Q sub 0, y una constante de recesión K. Uno de los métodos más aplicados para generar hidrogramas es el hidrograma unitario formulado por Sherman en 1932. Consiste en la respuesta en términos de caudal líquido a una lluvia unitaria, la cual incide simultáneamente en toda la cuenca con una intensidad constante, durante un intervalo de tiempo definido. Puede observarse en la figura esta duración de la escorrentía unitaria, que es de 1 centímetro, la cual se denomina duración DC en el ejemplo, como se puede apreciar, para una duración de 2 horas. La escorrentía tiene, por lo tanto, una magnitud equivalente a 1 centímetro por 2 horas, es decir, 0,5 centímetros por hora. Este modelo plantea las siguientes hipótesis. La primera es la independencia de tiempo. Consiste en que el hidrograma generado por un determinado evento de escorrentía es independiente de su ocurrencia y de la precipitación antecedente. El segundo supuesto es la invarianza, la cual establece que las escorrentías producidas durante una misma duración generan hidrogramas con tiempos base equivalentes, independientemente, por tanto, de la intensidad de precipitación. Y el tercer supuesto es la linealidad, por la que existe una relación entre las intensidades de lluvia de dos tormentas de la misma duración característica y las ordenadas de sus hidrogramas. Para el cumplimiento de estas hipótesis, el método propone utilizar cálculos. Sí, ¿Hola? perdón, ¿me escucha? ¿Puedo continuar? Bien, vamos a continuar. Bien, el programa GKHMS lo que ofrece hacer este procedimiento del hidrograma de Sherman, primero empleando un hidrograma unitario derivado específicamente para la cuenca a partir de registros limnimétricos adecuados. Vamos a pasar al hidrograma unitario sintético del SCS
que es el más empleado para el cálculo de hidrogramas con el software GKHMS. Este, este hidrograma ha sido planteado por Víctor Mockus en 1986. La figura y la tabla muestran cómo el caudal Q es expresado como un valor submúltiplo del caudal punta Q sub P. Y el tiempo T como submúltiplo de un tiempo característico de la cuenca, que es el tiempo punta. De este modo se evita el efecto del tamaño de la cuenca y gran parte del efecto de su forma, lo que facilita la comparación de hidrogramas unitarios de cuencas diferentes. Este método deriva del análisis de un número elevado de parcelas experimentales en cuencas rurales de tamaño reducido. Tamaño reducido desde 25 kilómetros cuadrados y hasta los 250 kilómetros cuadrados. Bien, este hidrograma es de tipo curvilíneo y presenta las siguientes características. El tiempo de paciencia, en el momento de presentar los documentos a veces no presentan algo y se dan. Lo bueno es que tú estás seguro. El tiempo base, T sub B, equivale a 5 veces el tiempo punta. Es superior, perdón, a 5 veces al tiempo punta. El volumen desaguado del tiempo punta, T sub P, es equivalente a 3/8 del total mu sub P. Y el tiempo de recesión delimitado por el punto N. Bien, para conocer el hidrograma unitario específico de una cuenca, basta con determinar el par de valores Q sub P y T sub P asociados. En otras palabras, con dos parámetros podemos llegar a determinar el hidrograma. Pero lo único que te puedo decir es que mantener esperanza. Q sub P se puede determinar mediante la fórmula expresada en pantalla y T sub P mediante la fórmula que está también a continuación. Donde T sub C es la duración característica y T lag es el tiempo de desfase. Se recomienda elegir una duración característica aproximadamente del 20% del tiempo punta e inferior al 20% del tiempo de desfase, o lo que equivale a duraciones características no superiores a 0.174 veces el tiempo de concentración. Del estudio de numerosas cuencas rurales grandes y pequeñas en los Estados Unidos, el Servicio de Conservación de Suelos recomienda una relación entre el tiempo de desfase y el tiempo de concentración, donde T lag es aproximadamente 0.6 veces el tiempo de concentración. Esta relación es muy importante a la hora de configurar el tipo de hidrograma unitario en GKHMS. Bien, el tiempo de concentración de la cuenca es un parámetro que expresa lo que tarda una gota de escorrentía desde el punto más alejado hidráulicamente en la cuenca en recorrer toda la distancia hasta la sección de cierre, lo cual ocurre en ese mismo instante. Existen diversas fórmulas para calcular el tiempo de concentración, entre las que se destaca la de Kilpich de 1940, que es aplicable para cuencas con pendientes entre el 3 y el 10%, donde el tiempo de concentración se expresa en minutos, L es la longitud del curso principal en metros, y H es el desnivel máximo del curso en metros. Por otra parte, Chow, en 1994, propuso una expresión alternativa que utiliza la longitud del curso principal, L en metros, y su pendiente media, S en porcentaje. Por último, cabe indicar que el rango de aplicabilidad del hidrograma unitario del SCS puede ser aplicable a superficies de entre 250 y 5.000 kilómetros cuadrados. Bien, vamos a ahondar un poco en el tema del tiempo de concentración, indicando que son varios los factores que influyen en el tiempo de concentración de una cuenca. Podemos apreciar que la forma, por ejemplo, las geometrías más alargadas, como la cuenca de la parte derecha, suponen recorridos hidráulicos en el cauce más largos y por lo tanto mayores tiempos de concentración. La pendiente también juega un papel importante, pues influye en la velocidad del escurrimiento, aumentando el tiempo de concentración a medida que la pendiente de la cuenca disminuye, como ocurre en la figura de la derecha. Respecto a la densidad de drenaje, esta determina el patrón de evacuación de la escorrentía, de modo que densidades altas,
como se puede apreciar en la figura, que están representadas con unas líneas discontinuas de color rojo, suponen tiempos de concentración bajos. Bien, otros factores que pueden también influir son, por ejemplo, el curso fluvial, que juega su papel en el tiempo de concentración, incrementando a medida que el cauce principal es más meandriforme, como la figura de la derecha. Y por último, en cuanto al tamaño de la cuenca, el recorrido hidráulico en cuencas pequeñas, como la de la derecha, es más corto que en cuencas grandes, por lo cual el tiempo de construcción es menor que en las primeras. Bien, para obtener el hidrograma respuesta para una tormenta con el hidrograma unitario del SCS, hay que componer las contribuciones de una sucesión de hidrogramas desfasados en la duración característica, de acuerdo con la hipótesis de independencia. El caudal punto de cada hidrograma es proporcional a su intensidad de precipitación conforme a la hipótesis de linealidad. Para componer el hidrograma total se suman las ordenadas correspondientes a los hidrogramas individuales. A este proceso de suma de hidrogramas individuales se le denomina convolución. Bien, otro hidrograma que es muy conocido es el de Snyder, elaborado en 1938, el cual ha sido derivado en base a estudios en cuencas de diferentes tamaños en los Estados Unidos, que van desde los 30 kilómetros cuadrados hasta los 30.000. Bien, respecto a la formulación, esta tiene tiempos característicos y un caudal punta para los hidrogramas unitarios, que en todos los casos estos hidrogramas tienen que ser convolucionados, como en el método anteriormente descrito. Bien, hay que indicar que la elección del tipo de hidrograma unitario idóneo para modelar una cuenca concreta debe estar soportada técnicamente. En el ejemplo, bien, como alternativa para frente a estos otros métodos que son de carácter empírico, existen también otros métodos para poder modelar el hidrograma, como el de la onda cinemática. Este representa la escorrentía como un flujo a lámina libre, combinando en las laderas y también en el cauce. El método está diseñado principalmente para zonas urbanas, pero también puede aplicarse a zonas naturales. La cuenca se conceptualiza de modo simplificado como dos planos rectangulares inclinados a modo de laderas, que vierten al cauce principal con un tipo de régimen unidimensional no permanente y espacialmente distribuido. El modelo resuelve las ecuaciones de Saint-Venant de 1871 en base a un esquema simplificado, calculando primero el aporte de escorrentía de las laderas como un flujo en canal abierto muy ancho. Este aporte luego se combina y se distribuye a lo largo del cauce como un caudal de entrada lateral en fragmentos de longitud definida, como se pueden apreciar en la figura los rectángulos de color amarillo, con el objeto de calcular el hidrograma en la sección de cierre. Este sistema de modelación de la cuenca se asemeja a un libro abierto, en el que la escorrentía fluye sobre ambas páginas paralelas al texto, hasta alcanzar el cauce, que es la encuadernación, por donde el caudal es transitable. La solución del método requiere la descripción de las laderas en cuanto a su pendiente, rugosidad, área, longitud, y también del cauce en base a su geometría, longitud, pendiente y rugosidad. Respecto a la aplicabilidad de este método, ya teniendo sus hipótesis de partida, es recomendable aplicarlo en cuencas en las que el efecto de remanso sea poco significativo, y también que tenga una superficie menor a 2.5 kilómetros cuadrados, debido a los algoritmos de solución que emplea. Bien, para no perder de vista la utilidad de los métodos descritos anteriormente, en el pronóstico de crecidas, el software GKHMS permite poder disgregar una cuenca en varias subcuencas, a fin de poder analizar a un nivel más pormenorizado las condiciones hidrológicas de la superficie de la cuenca. De esta manera se pueden hallar diferentes caudales
para cada una de las confluencias de los ríos. Como que congelado se va a Y cortar. estos ríos posteriormente vienen uniéndose los caudales a través del método del tránsito de hidrogramas, que es el que vamos a tocarlo a continuación. Bien, pues hay que indicar que el hidrograma en un embalse, el hidrograma anteriormente descrito, va a tener una transformación a medida que recorre el vaso del embalse. A este proceso se le denomina laminación y por tanto, al final del recorrido se genera un hidrograma de salida, cuyo caudal punta es menor y su tiempo punta es mayor. En las siguientes diapositivas se va a explicar el proceso del tránsito de hidrogramas en embalses. De este modo se tendrá una visión completa y un conocimiento teórico práctico sólido para poder analizar eventos hidrológicos que van a afectar posteriormente a las presas. Bien, hay que indicar pues que una presa es una estructura capaz de almacenar agua para satisfacer distintos tipos de demandas de la población, como son la generación de energía eléctrica, riego, abastecimiento humano e industrial, atenuación de crecidas y usos recreativos. Bien, normalmente todos estos proyectos poseen un embalse con capacidad apreciable para amortiguar crecidas, es decir, que el hidrograma de entrada que se da en condiciones naturales se amortigua a medida que el embalse, que la presa descarga por su vertedero un hidrograma de salida que es adecuado para evitar el rebosamiento. Interesa, por tanto, conocer un método para determinar esta laminación bajo diferentes escenarios hidrológicos, tanto en presas existentes como para nuevos proyectos. Se han ido desarrollando varios métodos con este objetivo, pero sin duda el más práctico es el método PULS, que se puede apreciar a continuación, como está representado en base a las expresiones matemáticas que posee. Bien, primero identifiquemos la gráfica que está en la parte superior derecha. En esta gráfica se muestra el hidrograma de entrada al embalse en función de las características del vaso, los vertederos y el vertedero que se encuentra en la parte de la presa corresponde a un hidrograma que está resaltado en color rojo. Se puede observar la atenuación marcada del caudal punta y el aumento del tiempo punta. Una particularidad del tránsito en embalses es que el tiempo punta del hidrograma de salida coincide siempre con el punto de corte de ambos hidrogramas y corresponde, por tanto, a un momento en el que los caudales de entrada y salida son iguales. La función matemática de un hidrograma es continua, pero para su tratamiento se discretiza en un conjunto de intervalos sucesivos de amplitud pequeña. Al inicio de un intervalo existe un caudal de entrada I sub 1 y un caudal de salida Q sub 1. Y al final del intervalo existen tanto las entradas como las salidas, pero con el subíndice 2. Durante todo el intervalo los caudales de entrada superan a los de salida, lo cual implica que un volumen está siendo almacenado en la presa. El volumen retenido en la presa en un instante determinado se denomina almacenamiento. Esta es la expresión, abajo se puede observar de la figura, la expresión integral que representa la variación en el almacenamiento en el embalse en función de los hidrogramas de entrada y salida. Para un esquema de solución discreto, se puede relacionar con la siguiente expresión, donde los subíndices denotan el inicio y final del intervalo, y ese es el almacenamiento en metros cúbicos. Y el caudal de entrada y Q el caudal de salida. Y delta T es la duración del intervalo de cálculo en segundos. Preferiblemente, este intervalo debe ser menor al 20% del tiempo punta del hidrograma de entrada. Bueno, transformando y reordenando esta expresión se obtiene la ecuación básica del modelo PULS, que está enmarcada en color rojo. Bien, en síntesis podemos indicar que este método analiza la variación del almacenamiento en el embalse a lo largo de los sucesivos intervalos de cálculo en la gráfica inferior. Esta variable se refiere al eje vertical derecho y corresponde a la gráfica cuya área está con color azul. El volumen de agua que no es descargado en un instante por los elementos de desagüe queda almacenado aguas arriba y en ese instante el almacenamiento es S sub 1.
Igualmente, al final del intervalo ocurre un almacenamiento positivo que determina un volumen total en el embalse S sub 2. Por lo tanto, durante el intervalo de cálculo se ha incrementado el almacenamiento en la presa en una cantidad delta S, que puede calcularse. En este tipo de tránsito, el almacenamiento siempre es máximo cuando los caudales de entrada y salida coinciden, lo cual hemos visto que ocurre durante el caudal punta del hidrograma de salida. Por último, cabe destacar que el volumen almacenado en el embalse no es constante, sino que dependiendo del momento en el tránsito, la tasa de incremento o decremento varía. Dividiendo la diferencia de almacenamiento en cada intervalo entre el tiempo, se obtiene la función tasa de almacenamiento que está referida en la gráfica inferior. En buena la tasa de almacenamiento es positiva hasta el punto de corte de los dos hidrogramas, instantes en el que esta tasa es nula. Bien, vamos a indicar también que en la ecuación van a, como se ha visto, se analizan un intervalo que contiene dos momentos. Entonces, estos momentos los vamos a ir poniendo el subíndice 1 para la entrada y 2 para la salida. En el caso para resolver la ecuación para el cálculo del tránsito de hidrogramas en el embalse, vamos a asumir que conocemos las entradas I sub 1 e I sub 2. Para resolver esta ecuación es necesaria una relación funcional entre el caudal de salida al final del intervalo Q sub 2 y el almacenamiento en dicho momento S sub 2. Dicha función de almacenamiento caudal sirve para deducir el caudal descargado por la presa. En función del almacenamiento y el propio caudal, se puede obtener combinando estas dos funciones características del embalse. Bien. Cabe destacar que también van a influir las características del embalse la cantidad de sedimentos que son retenidos. Y por lo tanto va a tener que hacerse un análisis de la reducción del volumen producto de exposición. Bien, también cabe destacar que no todos los elementos de una presa funcionan simultáneamente, sino que dependen del nivel de agua en cada momento. Por ejemplo, en la presa, que está en la parte inferior izquierda, se observa que tiene un orificio de fondo que opera constantemente, mientras que el vertedero superior solo descarga cuando el nivel de agua supera, como es lógico, el umbral de la base del vertedero durante una crecida. La contribución de cada elemento depende de sus características específicas y se calcula mediante la respectiva ecuación de descarga, como se puede apreciar en las tablas de la derecha. La importancia operativa de esta función se observa en la gráfica, en la figura, pues deriva el caudal descargado por la presa en función de la cota de agua. Ahora, bien, se van a combinar las dos funciones anteriores para obtener un valor de cota en función del almacenamiento. Y es así que se determina el correspondiente almacenamiento en función de la cota y el caudal de salida. Para este mismo nivel de agua se obtiene el caudal de salida. Con estas parejas de valores se construye la decisiva función almacenamiento caudal, colocando el caudal en ordenadas y un término que incluye ambas variables en abscisas. Por último, para facilitar el cálculo en un intervalo a partir de los resultados del intervalo anterior, el método PULS incluye una segunda ecuación muy simple. Bien, a modo de recapitulación, vamos a indicar que la resolución de un tránsito de embalses es un procedimiento mecánico que está basado en un balance hidrológico simple, en el que el almacenamiento es igual a la entrada de caudal menos la salida. Al tratarse de una simulación de tipo evento, no se consideran significativas las pérdidas por evaporación o infiltración. El programa GKHMS, del cual se está viendo en la diapositiva una figura, reúne un conjunto completo de opciones para configurar el modelo y otras capas interesantes como son la simulación del rebosamiento de la presa y el análisis de crecidas provocadas por una rotura debido a un fallo estructural. Bien, con esto acabamos la parte
de descripción de el material que les he facilitado en la semana 2 para que ustedes puedan tener ya una base conceptual para poder posteriormente responder a la evaluación y también comentar más adelante en los foros. Bueno, muchas gracias por su atención y a continuación procedemos a responder a las preguntas que tengan los participantes. Hola. Buenas noches. Una consulta. Usted mencionó el término laminación. ¿Podría repetir, por favor, su definición? Sí, sí, claro. Bueno, a ver, lo voy a expresar en estas diapositivas. Eh, la laminación es el proceso que ocurre cuando el hidrograma de entrada se va atenuando, producto de que el agua que está transportándose va almacenándose parcialmente en la represa. A este almacenamiento parcial se le denomina laminación. Posteriormente, a medida que el hidrograma va avanzando por el vaso, del embalse, entonces al final, cuando llega al vertedor de excedencias, empieza a posteriormente a ser evacuado, pero de una forma diferente a la que ha ingresado al embalse. Eso es producto de la laminación por el hecho de que se está haciendo un almacenamiento parcial en el embalse. Gracias. Bien, ¿tienen alguna consulta más? Bien, voy a aprovechar un poco este tiempo también para poder indicarles que algunas personas han consultado a lo largo de la semana acerca de el material que iba a estar disponible para para este módulo. Entonces, el día viernes pasado coloqué un material disponible en el foro Comentarios Académicos Docente. Si ustedes ingresan a ese foro, ingresen a este tema, que es material completo de hidrología aplicada a presas, donde van a encontrar 4 enlaces que les van a permitir descargar toda la información que he podido recopilar para el presente módulo. Para descargar, simplemente copian el enlace, copian y luego lo pegan en la barra del navegador. Así les va a dar acceso a la web donde están subidos estos materiales. Tienen que colocar que aceptan, que es nada más con temas de políticas de esta página, y luego aplican en descargar y van a tener todo el material a su disposición respecto a todo el módulo. Aparte de los libros que les estoy pasando, también que les estoy enviando, también hay un material que yo justamente lo he ido preparando para que ustedes puedan tener acceso a aspectos más prácticos del módulo, que lastimosamente por cuestiones de tiempo, hay veces no se pueden llegar a concretar, pero sin embargo, en esta carpeta, que tiene 5 elementos, están descritos tutoriales acerca de cómo utilizar los diferentes softwares que pueden ser útiles para hacer el análisis hidrológico con referencia al diseño de presas. Bien, con esa aclaración, si tienen alguna pregunta más al respecto. Bien, bueno, en vista de que ya hemos cumplido con el horario del foro y la pregunta ha sido absuelta, la única que ha habido, procedemos entonces a cerrar esta segunda sesión del tema hidrogramas. Espero les haya sido de utilidad la información que les he podido describir y muchas gracias por su atención.